Bueno, muy buenas noches, bienvenidos al último encuentro de la primera temporada de Compartiéndonos en Realidad. Llegamos a diciembre, llegamos al final de este primer ciclo de entrevistas. Como vimos a lo largo del año, pudimos hablar con personas de diferentes disciplinas sobre lo que estaba pasando, sobre cómo impactó y diferentes miradas a lo largo de todo el año. Y bueno, para cerrar este ciclo vamos a charlar con Joaquín Sánchez Mariño. Él es periodista, creador de Under Periodismo, para ver bueno, el rol importante, ¿no?, que han tenido los medios de comunicación y, bueno, y todo lo que ha ocurrido. Bueno, Joaquín, buenas noches y muchas gracias por estar. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto, un placer conversar con vos en este intento de análisis de fin de año, ¿no? Año intenso, ¿no? Si los hay. Año, año intenso. Decime, y a vos te agarró la pandemia no en la Argentina, ¿no? Te agarró en México. ¿Cómo fue eso? No, en realidad me agarró, técnicamente me agarró en Líbano, cuando se declara cuando estuvo de parte de la OMS la declaración de la pandemia, que fue, Sí. si no me equivoco, el 10 de marzo. Sí, acá fue el Yo estaba en 16 Líbano. ¿El 16? de marzo, cuando Alberto da... No, eso fue cuando Alberto cierra las fronteras acá, pero la OMS declara la pandemia, o sea, declara que el coronavirus es una pandemia, creo que el Sí, 10 de marzo. Yo estaba en Líbano, había llegado el 7 de marzo a Líbano. sí, Había estado en Europa antes, había estado en Noruega y Suecia unos días, unas semanas, sí. por lo cual vi de algún modo en cámara lenta cómo fue creciendo el tema en Europa. Llegué a Líbano, que es Medio Oriente, y ahí estalló, se declaró la pandemia, y de ahí me fui a Grecia tratando de volver, quedé varado, y la parte en la que Alberto cierra fronteras y demás, sí me agarré en México, y estuve ahí 25 días esperando para volver. Todo ¿no? Una peripecia poder volver, ¿no? Sí, fue largo y en su momento muy intenso Sí. y muy dramático, ¿no? Hoy lo veo para atrás y bueno, Sí, porque extraño. incertidumbre, ¿no? Uno no sabía a qué se enfrentaba, cómo iba a volver, si iba a poder volver. Esa era la incertidumbre de a qué nos estábamos enfrentando. Y además, a mí me pesaba mucho sentir que estaba siendo testigo de un evento mundial, o sea, que en todas partes del mundo podíamos hacerlo, Sí, pero que lo estaba viviendo afuera de mi país. Como que de algún modo me agarró una especie de ímpetu patriótico por vivir, como que si hubiera un lugar en el mundo en el que yo quería elegir vivir esta especie de caída sí, del virus, era mi país. Y a mí me angustiaba mucho eso en su momento. claro. Y Tenía tiempo para vivirlo sí. después porque fue muy largo. Decime, ¿cómo te empezaron a llegar las noticias o que empezaba a haber un virus raro en China? ¿Cómo empezó a llegar a vos estas novedades? Estoy tratando de registrar el momento, los primeros momentos. Obviamente que en el verano, enero, febrero, cuando Sí, empiezan a surgir las primeras noticias de un virus, un SARS, que ya conocíamos uno, lo vi como yo no soy especialista en temas sanitarios y nada de eso, entonces lo vi de reojo, sí, como todos calculo, como el propio ministro de Salud argentino, Ginés, que un poco tampoco lo entendía la gravedad. sí, Después estando en Europa, y yo estaba en febrero, o sea, llegué más o menos el 15 de febrero a Europa, y estaban los carteles en los aeropuertos, empezaba a ser como una tensión pequeñita, y de repente, cuando volé de Noruega, de Dinamarca a Líbano, hubo una escala en el aeropuerto de Estambul, de Turquía, sí. y en esa escala fue como empecé a ver mucha gente con barbijo, 7 de marzo por ahí. Dije, apa, Algo raro está yo creo que pasando, ¿no? la noticia llegó a través de los barbijos, me parece que esa fue la primera constancia de que no siempre hay una disociación entre lo que uno lee en las noticias y lo que pasa en la vida real, ¿no? No siempre lo que uno lee en la noticia después lo constata en la realidad. Sí, Leemos la inflación y lo constatamos en la realidad, leemos problemas económicos y los vamos viendo, pero no siempre las noticias impactan en nuestra salida a la calle y la ves. Este sí. fue uno de esos casos donde sí, las noticias entendíamos todos de lo que estábamos hablando porque lo veíamos. Y en mi caso creo que fue así, a través de esos aeropuertos. Sí. ¿Crees que esto, no? Mucho se ha hablado ¿no?
si era artificial o no, digamos, hemos zafado de ciertos, ¿no? Del ébola o de ciertos virus. ¿Crees que esto era como medio como inevitable, que un año más, 5 años más, 5 años menos, iba a ocurrir algo de una pandemia, más allá contando lo histórico, ¿no? Que mucha gente dice cada 100 años, ¿viste? Esos cálculos Toca que la acá, gente sí. saca, pero parecía como que veníamos zafando de ciertos virus que quedaban en cierta parte del mundo, ¿no? Y no llegaban a, a expandirse. Pero parecía como una amenaza latente, ¿no? Como que en cualquier momento podía llegar a ocurrir. Bueno, los especialistas, los estudiosos de estos temas dicen que era inevitable, ¿no? Que estaba por suceder, estaban quienes los venían advirtiendo, Bill Gates salió ese video que él venía advirtiéndolo, y la Sí, gente que tiene mucha información dice que esto era inevitable, que si no sucedía ahora, sucedía en unos años. A mí me parece que es como, bueno, ese grito de alerta del apocalipsis, del loco, que cuando de repente el apocalipsis se completa, dicen, che, tenías razón. sí. Bueno, no lo sé, yo no soy, como te digo, ¿no? Nunca seguí mucho estos temas, entonces no, me parece un poco caradura decirte que era inevitable. Hoy aprendimos Sí, que esto era posible, aprendimos que, bueno, que evidentemente las advertencias de quienes estudian los temas tenían mucho de cierto, pero también, digamos, creo que hay una especie de mezcla de azar y de inevitabilidad, es decir, es inevitable que en algún momento, cada cierto tiempo, el azar provoque este tipo de caos. sí. Es una especie de teoría contrapuesta, ¿no? Pero, por lo cual, no lo sé. Respondiendo concretamente a tu pregunta, no lo sé. Escuchando a los expertos pareciera que sí, pero antes no los escuchábamos. Los Claro. estábamos escuchando con el diario del lunes, entonces es raro. Sí, acá el tercer encuentro fue con Oscar Ruiz, que es un investigador del CONICET, que me acuerdo que nos contaba que todo el tiempo están saltando, están mutando virus de animales a humanos. Es constante. Y él nos decía que de todos esos, uno iba a ocurrir esto, digamos, que no es tan descabellado. Sí, eso es lo que aprendimos, ¿no? Que los virus zoonóticos son muchos, que ahora podía suceder en 20 años, O en en 100. 50, podía ser detenido a tiempo. Evidentemente, sí creo que hubo un manejo raro, opaco del virus en China, sí creo que hay algo extraño. Mi teoría principal respecto al coronavirus es que no podemos saberlo hasta dentro de por lo menos 5 años, este tipo de historias, y sobre todo analizándolos Claro. desde la óptica periodística, accedemos a la verdad siempre con un delay, por lo cual seguramente haya algo que no sabemos y seguramente faltan unos años para que sepamos qué pasó en Wuhan, en ese laboratorio, que dudo que se vaya a develar muy pronto. Sí, en esa escena mítica, ¿no? Si es esa escena mítica de ese laboratorio o si ya estaba circulando en otro lado, ¿no? Esta vez, ese nuevo mito, ya tenemos un nuevo mito, el primer mito pues, tal vez del siglo XXI, ¿no? ¿Qué pasó Sí, sí. en Wuhan? Decime, Joaquín, y recién nombrabas algo también de la prensa, los medios de comunicación, ¿qué rol, digamos, lo que diferencia, digamos, esta pandemia ¿no? de lo que se vio en aquel momento como la fiebre amarilla o la peste bubónica en su momento, es que era un vivo y directo en lo que pasaba en el mundo, ¿no? Digamos que alguien se reinfectaba, ya la noticia de que alguien... Mm. eh, y además lo que me llamó la atención más, que todos los portales del mundo subían estudios, ¿no? Ahora se comprobaba que el grupo sanguíneo, y todos se agarraban de esos estudios que si bien salían en revistas científicas, todavía no están comprobados todos. ¿Cómo crees, sorprendió también al rol del periodismo? ¿Los asustó también? ¿O cómo crees que se trató, no solo acá en Argentina, sino a nivel mundial? Sí, fue la primera pandemia, ¿no? El primer virus mundial que sucede en un momento en que los medios, o sea, que el virus llega a tantos lugares como los medios. Claro, La expansión del virus, nunca antes había sucedido un virus que se expandiera tanto como podían expandirse las noticias. Hoy nos sucede en un momento en el que al instante, entonces eso fue, evidentemente fue como lo más parecido a las películas catástrofe que veíamos en los 90 y principios de los 2000, que era como una especie de caos compartido. sí, En ese aspecto, para mí lo más novedoso que tuvo fue que los primeros meses del virus, todos los medios tuvimos que aprender, nos llenamos
epidemiólogos, de médicos, fue como un evento para el cual obviamente no estábamos preparados, los periodistas, Sí. y hubo como todo un periodo de aprendizaje, ¿no? Aprender a hablar sobre el tema, aprender sobre epidemiología, sobre todo eso, los virus zoonóticos. Realmente fue un evento que nos obligó a aprender, tal vez como muchos, como ningún otro, ¿no? Porque pienso en otros eventos y no tantos requieren un conocimiento específico para hablar, ¿no? Si uno habla de un estallido social, en Argentina cualquiera zaracea o habla de un problema de economía y todos más o menos creen tener algo de manejo, de fútbol ni hablar, Sí. de guerras, siempre con el sentido común uno puede generar, si se quiere, pensamiento. Ahora, en el caso de un virus, ya no alcanzaba el sentido común, el periodismo, sobre todo en Argentina, tiene mucho de valerse del sentido común para trabajar, es medio una especie de pata floja, ¿no? Y creo que esto vino a mostrarnos que hay que especializarse, y fue como eso, la gran dificultad era que no se podía hablar desde nuestra intuición. Entonces fue interesante. Y una vez que se adaptaron los medios, me parece que hubo un periodo de 2 meses de periodismo responsable, Sí. y después el periodismo comenzó a comportarse como la sociedad, ¿no? Ya nadie respetaba la cuarentena, ya nadie se preocupaba por hacer periodismo responsable, un poco Sí, lo mismo. lo que llamó la atención, por lo menos a mí, acá que nombrabas el sentido común, siempre desde psicología tratamos de apostar, ¿no? ¿Viste? Cuando una persona por ahí viene y te cuenta algo, uno dice, bueno, desde el sentido común estamos de acuerdo. ¿Qué más? ¿No? ¿O qué vuelta de tuerca se le puede dar? Y por ahí lo que se vio que muchos periodistas o conductores, a la hora de hablar, esa famosa neutralidad que existe o no existe, muchas veces se hablaba desde el propio temor, ¿no? del periodista o del conductor a contagiarse o a enfermarse, y los mensajes eran como medio raros, ¿no? Estaba aquel que si él no le tenía miedo, lo que transmitía era eso, y estaba aquel que tenía pánico y transmitía eso, ¿no? Fue difícil, ¿no? Correrse de la persona a un rol de comunicador, ¿no? Que es como una línea muy, muy finita. Eso es siempre es muy difícil, sobre todo en muchos periodistas, es muy difícil, sea que se trate del coronavirus o cualquier otro Sí. tema, ¿no? Como que el show off. También vivimos en una época donde se sigue mucho a personas, entonces ese show off o esa protagonizar la noticia es medio parte de una deformación del oficio. Creo que sí estaba ese miedo al principio que decían, ¿no? Como que hubo una especie de intento por hacernos parecer héroes por estar en un estudio de comunicación dando noticias, o como que aquel que trabajaba se revestía de heroísmo porque estábamos contra el miedo. Claro. Qué sé yo soy medio desconfiado del que expresa, no sé. Habría que ver cada caso en concreto, pero sí me parece que hubo algo de espectacularización de parte de cada uno de los periodistas que lo vivió, como vos decías, ¿viste? Como diciendo, con mucho miedo, o con mucha responsabilidad. Sí, depende de cómo lo viviera esa persona, ¿no? Pareciera. Claro, ahí es difícil separar por ahí decir, che, yo lo estoy viviendo así porque tuve tal historia y me da miedo tal cosa, o tuve un familiar que no sé qué, entonces por ahí estoy siendo más afectado que otro. Sí. Nadie expresa, y por ahí estaría bien, ¿no? Como un mundo más honesto y transparentar de dónde creemos que viene cada reacción. Claro. Pero bueno, nada. ¿En qué lugar uno habla? Sí. Claro. Y la Organización Mundial de la Salud también, ¿no? Fue como un lugar que había como mucha confianza, y esto que por ahí a la mañana decía una cosa, a la noche decía otra, también generó como cierto... Viste que las sociedades en general confían en esos grandes garantes, ¿no? Que vienen como a guiarnos un poco, y cuando esos garantes están como un poco como agujereados, genera, ¿no? Como se suma la incertidumbre que ya la gente había. ¿Cómo crees que se manejó o la comunicación de esa organización? Y yo creo que fue uno de los grandes actores que salió muy golpeado de la pandemia, ¿no? De su reputación salió muy golpeada. Sí. Obviamente que Trump me parece que fue la principal víctima del virus, me parece que fue Donald Trump, que quedó claro en su derrota electoral.
uno pensaba Bolsonaro, pero bueno, pareciera no estar perdiendo popularidad a pesar de su manejo. Pudo remontar un poco, ¿no? Pudo remontar un poco. China, o sea, a nivel global, obviamente está muy mal vista, pero a su vez controló la pandemia como nadie, entonces está esa dualidad. Y el otro gran agente que quedó, creo yo, absolutamente golpeado fue la Organización Mundial de la Salud. Primero porque ahora sabemos que ocultó información, que no fue del todo transparente, que comunicó cosas de manera apresurada, hubo durante mucho tiempo, cerca de un mes, dijo que el barbijo no era necesario, después que sí, se dijo y se desdijo muchas veces. Entonces me parece que su credibilidad quedó muy mancillada, porque uno tiene esa idea, ¿no? Uno cuando ve esos nombres grandes, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, tiene esa idea de lo que sucedía en el siglo XX con los libros, ¿no? Si está en un libro. Es porque es verdad, ¿no? Exacto. Y acá me parece que quedó, trastabilló tantas veces el presidente de la OMS que quedó como una opinión más, ya no tan autorizada. Yo creo que digamos, algo de bueno y de malo, digamos, algo de bueno de que por ahí cada uno de su casa podía llegar a cuestionar aquellos discursos que antes, como decís vos, eran incuestionables, pero también cuestionar eso lleva a cierta desestabilización o como que uno está parado sobre arenas movedizas, ¿no? Porque... Sin duda, para muchos habrá sido el descubrimiento de que las grandes instituciones y los grandes valores son corruptos, no se puede confiar. Para muchos debería llenarlo de miedo, darnos cuenta de que vivimos en un mundo donde se supone que las instituciones del bien son instituciones políticas, al fin y al cabo. Sí. Uno como periodista aprendió ya a desconfiar, a saber que un funcionario de la OMS es un funcionario haciendo carrera política y no necesariamente, viste, la Madre Teresa de Calcuta, que también, por otro lado, tenía muchas cosas por las cuales ser criticada. Sí. Pero, entonces sí, creo que tiene ese lado positivo que vos decís, que aprendimos algo, a bajar de a empezar a desconfiar mejor, pero eso también nos llena de paranoia, ¿no? Y sí, al principio llena de temor. Una de las imágenes que más me impactó fue la del Viernes Santo, ¿no? Cuando el Papa solo en la plaza de San Pedro, ¿viste esa imagen que recorrió el mundo? Sí, increíble. Que parecía que se venía el fin del mundo, ¿no? Ahí con... Sí, que uno parecía realmente un gesto heroico, salir a una plaza. Fue muy fuerte, me acuerdo, cuando estuvo solo ahí. Sí, que muchos también, al hablar a lo largo del ciclo con antropóloga, con filósofa, ¿qué rol pensás que ocupó la religión? ¿Pensás que pudo capitalizar todo ese miedo? Viste que frente a la religión no ocupaban ese lugar de la incertidumbre o el miedo, tratar de agarrar para que la persona no quede que está usando la cornisa. ¿Crees que las religiones, no solo la católica, estuvieron como a la altura o que también quedó como ahí medio desvelado algo que tampoco se estaba muy preparado? A mí me cuesta hacer el análisis porque como soy medio nihilista o como soy agnóstico, digo, me cuesta imaginar como un amparo en la religión para semejante caos. No obstante, o sea, creo que la religión quedó en un lugar incómodo, en el sentido de que qué tipo de refugio, más allá de no poder hacer misas y qué sé yo, digo, qué tipo de refugio ofrece para algo que no tiene, ¿no? Que golpea de manera tan mundial. Se ofreció la contención, ¿no? Digamos, si es el lugar de contención, tambaleó un poco, pareciera. Y sí, yo no, porque ¿qué respuesta das, no? Confía en el Espíritu, o sea, confía en tu fe, qué sé yo, nadie está a salvo de esto, no importa la fe. Entonces creo que queda en un lugar incómodo para mí siempre que la religión ante grandes catástrofes queda en un lugar incómodo. Por otro lado, sin embargo, hablando con algunos líderes de iglesias evangélicas, por una investigación que hice, me dice, o sea, se sabe que en tiempos de crisis económica o de pandemia, es temporada alta para las iglesias. Por lo cual yo lo que dije antes es basándome en mi opinión personal y mi incapacidad para ver un refugio en las religiones. Pero por otro lado, basándome en la evidencia y en lo que hablé con líderes religiosos, subió mucho no la concurrencia porque no se podía, pero sí la consulta
el acercamiento de la gente a la iglesia, porque en tiempos de dolor crece la importancia, digamos. Por lo cual es paradójico, pero sí, al menos en la iglesia evangélica subió mucho la concurrencia digital. Y es lo que está pasando en los últimos años, ¿no? Que la iglesia evangélica, por lo menos en lo que es Latinoamérica, Brasil, ha venido creciendo mucho. Muchísimo, sí, no solo Brasil, Argentina también viene creciendo, obviamente que en Brasil es muy apabullante por los números, pero sí, y las crisis son, digamos, son propicias para las iglesias, porque además tienen un trabajo muy, muy fuerte, las iglesias evangélicas se las critica mucho, pero también tienen un trabajo muy fuerte del puerta a puerta, tienen un trabajo muy fuerte con la gente, entonces en eso se hacen fuertes. Claro. Y a nivel comunicacional, tanto viste de la parte política, o recién hablaba de los medios, ¿crees que estuvo bien esta línea delgada entre empoderar a la gente y asustar? ¿Estuvo ahí como, crees que se comunicó bien o se fue como un poco para uno de los dos lados? Yo recuerdo cuando, creo que el ministro de Provincia de Salud, ¿no? Cuando decían que iba a haber cadáveres en las esquinas, por ahí mucha gente que ya estaba encerrada, escuchaba esos discursos y se aterraba. Pero por ahí esos discursos eran necesarios para otros sectores. Siempre es como muy difícil, ¿no? Esa línea de empoderar al otro, pero no asustarlo y no caer en la paranoia. ¿Crees que se pudo surfear bastante bien o queda tela para aprender? Yo creo que no tenemos mucha salida, porque uno creería que esos discursos, que yo no sé si eran estratégicos o por miedo propio de quien los daba, eran para, con muchas comillas, adiestrar a la ciudadanía, para estar preparado para lo que se venía, para poder incorporar hábitos que hicieran que fuera más leve el golpe de la pandemia acá. Entonces, si me lo preguntabas en mayo, te decía, fue necesario y fue bueno, porque estamos todos actuando en consecuencia. Pero pareciera que es un poco argentinos indomable, ¿no? Porque en otras sociedades funcionó como el alerta y la responsabilidad ciudadana. Y acá un tiempo funcionó, después se desmadró todo, pero no sé, digamos, ¿no? Entiendo la intención de asustar, y creo que, insisto, creo que los primeros, si la pandemia hubiese durado menos, hubiese sido muy exitoso, pero tampoco se podía mantener esa especie de paranoia ad eterno. Sí, claro. Era como un nivel de tensión, ¿no? Psíquica para las personas medio insostenible. Insostenible. Yo me acuerdo que no poder estar, no sé, hablar con tu madre o un amigo y que fuera tensa la situación de ir al supermercado, porque en el supermercado te podías contagiar y morir, y ese nivel de tensión es realmente, me parece que lo sabes mejor vos que yo, no sé cuánto tiempo puede sostener un hombre, una mujer, y cuánto puede sostener una sociedad, ¿no? Porque una cosa es una persona o dos, y la otra cosa es la suma de todas esas personas viviendo en esa especie de caldo de tensión. Después los síntomas, digamos, no solo la angustia, ¿no? Empiezan a aflorar, ¿no? A flor de piel más adelante. Y decime, y el tema de la famosa danza de las vacunas, ¿por qué crees que la mayoría o una gran parte genera como cierto rechazo? Estaba viendo que en estos días, no sé si hoy o en estos días, se arrancaba la vacunación en Estados Unidos y tampoco, no era que la gente se estaba matando para vacunarse. Estos medios, no digo que estaban vacíos los vacunatorios, pero ¿por qué crees que ha generado, o si es el resultado de todo esto que veníamos hablando, desconfianza? Y puede ser una suma, ¿no? De esto de que tanto respeto le perdimos a los dirigentes o a la Organización Mundial de la Salud y demás, que de repente tampoco, ya ni siquiera creemos en sus soluciones. Sí. Eso podría ser una posibilidad. Por otro lado, yo creo que tiene mucho que ver con la pérdida de miedo, porque insisto que si la vacuna llegaba en el sumum del miedo, se le iban a dar todos con los ojos cerrados. Cuando desaparece el miedo, desaparece la urgencia, ¿no? La necesidad.
Sí, Yo no creo que nadie que haya pasado por una situación difícil con el coronavirus, que haya perdido a alguien, esté dudando, me parece. sí, Bueno, yo creo o por ahí que que ya no le importe nada porque el dolor lo nuble. Me parece que tiene que ver con esto, con esta especie de relajo, con que pareciera que al final da todo igual, hagamos cuarentena, no hagamos cuarentena, no vamos a contagiar. O sea, creo que es una especie de pérdida de confianza en la verdad. Pero de todas formas, yo creo que en el momento que empiecen a funcionar la vacuna y se ponga en marcha, se la van a dar todos. No creo que sí. prevalezca este escepticismo. Sí, Creo más que que es más nada, una actitud. si llegara a venir una segunda ola, no sé, en febrero o marzo, que coincide con la llegada masiva, ¿no?, más de la vacuna, también no me parece que... Yo no tengo dudas, yo creo que sin duda la gente se la va a dar apenas esté disponible, Y me también parece. sí, me parece también un mensaje que por ahí ha quedado un poco desdibujado, que era también el mensaje del barbijo, ¿no? Que no era, si me pongo un barbijo no me voy a contagiar, es por el otro, ¿no? Es que un otro no se contagie. Que me parece que es ahí cuando, que si uno comprende o se puede transmitir ese mensaje, que también tiene que ver con las vacunas. Está bien, uno la va a pasar mejor, pero también es para no transmitir a un otro, Sí, que es una cuestión social. cayó, ¿no? Esa épica que para mí era lo más provechoso, lo más beneficioso, el mejor resultado que dejó, si se quiere, lo que pasaba era esa épica del me cuido por el otro, que Sí, desapareció. Hoy el barbijo lo usamos por el otro, pero no para cuidar al otro, sino para que el otro no me putee. sí, Hubo un corrimiento total de valores, me parece, de mayo a noviembre, a diciembre. sí. Es un... Pero bueno, igual creo que está bien, que sigue siendo el más interesante de los discursos, me parece. Sí, que también se relaciona, bueno, creo que más o menos tenemos la misma edad, ¿no? Pero cuando surge cuando surge el SIDA, cuando surge, digamos, ¿no?, el preservativo, que también, bueno, no se mantienen más relaciones sexuales, no, se mantiene de esta forma y de qué forma uno se cuida, y si ese cuidar también es cuidar al otro o no. Pero bueno, eso quedó como también delegado esa parte. Y en ese punto, viste que todavía no existe una vacuna, y eso pasaron más de 30 años. ¿Crees que si todas las miradas y las potencias económicas hubieran estado puestas como pasó acá, hubiera ocurrido una vacuna? O como muchos dicen, la característica propia del virus hace que mute y no se puede tener? Porque es llamativo, ¿no?, que un virus nuevo a un año haya vacuna, y otro que también provocó a nivel mundial, sigue provocando muchas muertes, Sí. todavía no la haya. Sí, yo creo que es un poco una mezcla de las dos cosas, ¿no? Dicen los que saben que este es un virus, al parecer, digo el COVID, un virus más bobo, ¿no? Y que Aéreo, por claro. eso, por ahí, un virus un poco más sencillo, más tonto, y por eso estaría siendo posible que encuentren la vacuna, porque no resultaba ser un virus tan complejo, si bien fue tan virulento y tan súbito, Sí, pareciera que a la hora de analizarlo no era un virus tan difícil de domar. Y que en cambio el del HIV es más indomable, por esto que sí. decíamos, que muta más. Esa es la explicación que dan los que saben. Yo no me animo a discutirlo porque no sé del tema. Sin dudas, igual el lobby farmacéutico y la cuestión mundial, si se organiza atrás de una causa, puede encontrar resultados más rápido. No sé si lo hubo en los 80 cuando surge fuerte el SIDA, no sé si hubo la misma reacción, el mismo miedo, no Porque lo no era sé. para todos, ¿no? Era solo para un sector. ¿Cómo? No era para todos, no podía afectar a No era todos. para todos, también están las teorías que dicen que fue un virus también armado en laboratorio para atacar a una población en particular. Obviamente que si todo eso que uno no sabe, si uno pudiera echar un vistazo a ese entretelón, podría entender mucho más, ¿no? Sí. Si fue un arma de control o no, es difícil, Y difícil. todavía no se sabe, ¿viste? Pasaron más de 30 años y tampoco se sabe el origen. No se discute todavía, ¿no? Sí, hay varias teorías todavía opacas sobre cuál es el origen verdadero. Sí. ¿Y cómo crees que va a ser recordada esta etapa de nuestra historia? Algunos dicen que, viste que uno por ahí tenía la imagen que las pandemias eran
ambulancias en las esquinas, muertos. ¿Crees que esta pandemia va a ser recordada más por ese lado o más por la parte del encierro? Porque digamos, quien la van a narrar un poco más van a ser las nuevas generaciones, ¿no? Los adolescentes. Creo que el recordar esto, por ahí me parece que va a ir más por el lado del encierro, como va a ser recordado. Yo creería que sí, o sea, yo diría que el encierro, el cierre de fronteras, me parece que a mí algo que me impactó mucho fue como el año en que los países se cerraron, Sí. Y ya no se podía ir a un lugar donde todos éramos un peligro para el otro, Sí. donde ya durante un ratito no importó el origen étnico o socioeconómico, sino que todos éramos sospechosos. Eso es algo de lo que a mí más me impactó. Creo que el cierre... El otro como una amenaza, ¿no? El otro como una amenaza. Pero por otro lado también, viste que los recuerdos cristalizan como de manera muy quintesencial. Uno recuerda como grandes rasgos y con eso hace el monstruo del recuerdo que queda para siempre. Entonces tal vez sean los más chicos, digo los chicos de 10 años, los que hayan visto esto de manera medio onírica, los que en 10 años escriban o cuenten cómo fue esto, ¿no? Como cuando vemos ahora una película de la dictadura desde los ojos de un nene de 8, sí. y es un poco ese fantasma, tal vez sea la mejor mirada la de aquellos que no terminaban de entender lo que pinte la mejor metáfora de lo que fue este tiempo. Sí, eso de salir a la calle y de pronto la gente con algo que le tapaba la boca, ¿no? Esa cosa medio, sí, de distópica, ¿no? La distopía, creo que es lo más parecido a una distopía que vivimos, sin duda en los últimos, no sé, incluso de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial hasta acá, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que ahora van a tener mucho trabajo Las nuevas que generaciones. escriban ciencia ficción para ponerse a imaginar cosas. Decime, Joaquín, contanos un poquito de Under Periodismo, ¿cuánto hace que lo creaste? Bueno, que en realidad nació la primera cobertura era la que iba a hacer durante la pandemia, cuando cayó la pandemia, Sí. que era una cobertura mía a la manera de Under Periodista, que era una especie de invento, y eso iba a inaugurar esta manera de laburar, que era ir a los lugares con el apoyo de la gente. Eso no se pudo hacer por la pandemia, y durante todo el año fui pensando un poco qué hacer, y surgió esta idea de apuntar a un periodismo colaborativo y independiente o under. Sí. Y lo que es under periodismo es una comunidad de periodistas o de under periodistas que quieren hacer contenido a su propia manera, por fuera de las formas de la industria, y buscando nuevas maneras de financiación, de relacionamiento con la audiencia y de relacionamiento con otros periodistas. Sí. Y de relacionamiento con la información. Y hay una plataforma que es www.underperiodismo.com, donde subimos el material de los periodistas que son parte de la plataforma, y también ahí están las distintas opciones de apoyo económico y demás, Sí. como para ir creando esta comunidad de periodistas. Sí, está muy bueno los artículos y también la vuelta de tuerca que le dan, ¿no? Que sea algo diferente y algo que atrape también. Bueno, gracias. Sí, estamos arrancando, recién lanzamos, todavía estamos... Sí. Lanzamos sin tener todo ultimado. Y lanzar en medio de una pandemia no es poca cosa. No es poca cosa, sí. Eso bueno, es. Joaquín, para cerrar, cuando levantes la copa el fin de año, el 31, ¿por qué vas a brindar? Yo soy muy cabulero, así que hasta que esto no esté cerrado el partido, el coronavirus no va a entrar en mi lista de agradecimientos, sí. Porque no quiero quemarlo. Así que supongo que voy a recurrir a alguna nimiedad o alguna trivialidad a la hora de agradecer, porque me da miedo agradecer algo que todavía no terminó. Bueno, pero por lo menos por este año, ¿no? Y por lo que viene. Sí, supongo que cada uno va a pensar en la gente de aquí, porque lo que más miedo da a esta pandemia no es, a mí por lo menos, no está puesto en mí, sino en la gente que quiero. Supongo que todos van a pensar en la gente que quiere, que esté bien, y los que hayan perdido gente,
obviamente van a pensar en esa gente, me parece que no hay que... Por eso te digo, es difícil celebrar algo cuando sé que hubo mucha gente que la pasó mal. Sí, yo creo que eso, Así que ahí... un cierre de ciclo también para que el año que viene digamos, algo hayamos aprendido y que ya podamos mirarlo para atrás, ¿no? Que no quede todavía algo. Vamos a tener un par de meses todavía con vacunas, pero bueno, esperar que sea lo más, si bien esta famosa segunda ola, que sea lo más leve posible y que tenga impacto el menor, ¿no? El menor posible. Sí, eso mismo, que se vaya. Digamos. Que se vaya. Así puede salir a la cancha con Anda el Periodismo. Exactamente. Que recordemos el 2020, un deseo que no va a suceder, pero que recordemos el 2020 como el año simplemente en que se murió Maradona. Sí, sí, que no es poca cosa. Bueno, Joaquín, te agradezco muchísimo por tu tiempo, gracias por tus palabras y por estar en este último encuentro. A vos, Fernando, muchas gracias, un placer, un honor, así que un saludo grande y Bueno, feliz año nuevo, feliz año nuevo. cuando sea que llegue. Sí, así que bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos a lo largo de todo este ciclo de entrevistas, a todos los que se sumaron, a los que se animaron a compartirse, a hablar. Seguramente ahora antes del fin de año va a haber algún video sorpresa, algo de eso. Y bueno, nos veremos ya en una segunda temporada. Y bueno, como decíamos recién, levantar la copa para que lo que venga tenga algo nuevo, de brillo, de alegría y mucho mejor de lo que lo pasamos. Muchas gracias.